Así que lo que yo creo que está pasando es, al menos desde el punto de vista de los rusos, que ellos ven a Dmitriev y sus contactos con Witkoff y Kushner como una forma de tener acceso a Vladimir Putin, pero no están discutiendo en absoluto la verdadera esencia de la posición rusa, es decir, su postura fundamental con respecto a la manera en que se podría poner fin a este conflicto bélico, a esta guerra que se desarrolla actualmente en Ucrania. Pero Vladimir Putin disipó todas las dudas la semana pasada, el viernes, en su sesión de preguntas y respuestas de fin de año de 4 horas y media, una especie de preguntas. Y él se refirió específicamente a la guerra en Ucrania y a cuáles son las posiciones de negociación que Rusia mantiene. Y ellos no se han desviado ni un ápice de lo que él expuso cuando habló con el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso el 14 de junio del año 2024. Y sabes, la cuestión es que básicamente la OTAN tiene que retirarse de Ucrania por completo. Ucrania debe reducir su fuerza militar de forma considerable a menos de 100,000 efectivos en los territorios que han votado a favor de unirse a la Federación Rusa. Ahora son parte permanente de Rusia y deben ser reconocidos como tales. Y los derechos de la Iglesia Ortodoxa rusa tienen que ser respetados. Él no ha cedido ni un solo milímetro en eso, ¿sabes? Las propuestas que Estados Unidos supuestamente acordó con los europeos y los ucranianos a principios de la semana pasada en Berlín eran que, oh sí, habrá un ejército de 800,000 hombres para Ucrania. Eso no va a suceder, absolutamente. Eso no va a suceder. Rusia no va a estar de acuerdo con eso. No van a aceptar 600,000, no van a aceptar 500,000, no van a aceptar 400,000. Lo que acordaron por última vez en Turquía en marzo de 2022 fue de 85,000. Y sospecho que ahora sus exigencias serán menores, no van a aumentar sus demandas, pero, sabes, no va a haber un acuerdo negociado aquí. La buena noticia, sin embargo, es que al menos los rusos sienten que tienen a alguien con quien pueden hablar para comunicarse directamente con Donald Trump a través de Steve Witkoff. Entonces, eso es lo positivo. Pero cuando se trata de Putin, también dejó muy claro que a la hora de llevar a cabo una negociación real para resolver un asunto internacional como este, Lavrov será quien se ocupe. No se lo van a encargar a Dmitriev, quien en realidad no tiene ninguna cartera dentro del gobierno de Estados Unidos. Me refiero, dentro del gobierno ruso. Él no, ¿sabes? Él no es un enviado del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, ¿qué hacen Dmitriev, o más bien, qué fue lo que hicieron Dmitriev, Kushner y Witkoff? Sé que tú no estuviste allí. Ojalá hubiéramos sido moscas en la pared, pero ¿de qué demonios hablaron durante el fin de semana en Miami? Sí, sospecho que están hablando de ya sabes, la posibilidad de futuros acuerdos económicos. Ya sabes, Witkoff y Kushner y toda la familia Trump se ha estado beneficiando de su segundo mandato presidencial. Así que creo que buscarán formas de establecer algunos, ya sabes, límites para la cooperación en el Ártico. Sabes, ha habido algunas situaciones curiosas, algunos movimientos por parte de los Estados Unidos que no se han dado a conocer públicamente. Y, sabes, nuestro amigo John Kiriakou, quien solía tener un programa en RT Russia Today llamado Whistleblowers, ha vuelto a estar al aire. Ahora bien, a él lo sacaron del aire hace 1 año y medio, al igual que a Scott Ritter, al igual que a Garland Nixon. Ellos, sabes, hubo toda una campaña de presión para cerrar RT. Bueno, ahora que ha vuelto a abrir, John está haciendo la transmisión de nuevo. John está cobrando otra vez. Estados Unidos no ha hecho público ese anuncio, pero eso es lo positivo. Así que eso me indica que al menos Estados Unidos está dando algunos pasos, haciendo algunos gestos hacia Rusia para decirles, de acuerdo, sí, estamos realmente en serio con la intención de normalizar las relaciones con ustedes. El principal problema en todo esto siguen siendo los europeos. Han perdido por completo la cabeza, están completamente locos y están promoviendo una guerra, no un simple conflicto, sino una guerra total con Rusia.
Claro, bueno, eso, por supuesto sería una completa locura y como bien ha dicho Vladimir Putin, se terminaría de forma muy, muy rápida. ¿Existe acaso una rivalidad entre Witkoff y Rubio? Bueno, la NBC News afirma que sí existe. Rubio, por su parte, dice que no hay tal cosa. Sospe Sospecho que sí, porque normalmente un secretario de Estado debería ser la persona que toma las riendas y las decisiones clave en lo que respecta a las relaciones de Estados Unidos con otras naciones. Y también debería ser quien lidere y gestione esas negociaciones. Pero ese no es el caso, que a Witkoff se le haya otorgado un papel tan prominente a pesar de no poseer ninguna cartera clara dentro del gobierno de los Estados Unidos, particularmente en el ámbito del establishment de la política exterior. Y lo que lo hace aún más extraño es que en el papel Rubio debería ser quien mande porque es el asesor de seguridad nacional, el secretario de Estado y el director de USAID. Es decir, en el papel tiene un puesto más poderoso que el que tuvo incluso Henry Kissinger en su día. Pero él no es la persona que está a cargo de tomar las decisiones importantes. Si te fijas en su lenguaje corporal y en las expresiones de su rostro cuando Witkoff se encuentra sentado junto a él, es evidente que le molesta su presencia. Hay que admitirlo, Larry, cualquiera sentiría exactamente lo mismo. Sí, si yo fuera el secretario de Estado y de repente el presidente Trump dijera, vas a escuchar a mi yerno y a Steve Witkoff y ellos van a ir en tu lugar. Si tú lo fueras, reaccionaríamos de forma muy similar, excepto que ninguno de nosotros espera ser presidente y Rubio sí, así que él tiene ese elefante en la habitación. Oh, Rubio necesita salir y practicar su juego de golf, ¿de acuerdo? Porque Witkoff es un compañero de golf de Trump. De hecho, Witkoff estaba en el sexto tee de ese campo de Mar-a-Lago, donde ese Robert Ruta Ruta intentó asesinarlo. Entonces, Trump ha forjado una relación de amistad muy profunda y sincera con Witkoff. Esa no la tiene con Rubio. ¿Y recuerdan a pequeño Marco? Talk Show va... Y estoy seguro de que Donald Trump no ha olvidado los comentarios que Marco hizo sobre que Donald Trump tenía manos muy, muy pequeñas, insinuando que el equipo físico de Donald Trump es, digamos, de tamaño diminuto. Claro, claro, claro. Así que ya lo tenían en el pasado. Bien, permítame hacerle una pregunta antes de que pasemos a sus reflexiones sobre los documentos de Epstein acerca de este individuo, un militar suizo ya retirado que es muy conocido y que ha sido altamente condecorado. Sí, Jacques Ball, ahora recuerdo. Sí, el coronel Jacques Ball, quien no solo ha sido objeto de sanciones y silenciado por parte de la Unión Europea, también le han incautado todas sus cuentas bancarias y absolutamente todos sus bienes. Ahora, sé que hemos tenido algunos desacuerdos con el doctor Rowe, pero el doctor Rowe me decía que bajo la ley de la UE ni siquiera puede demandar por ellos. No sé si eso es cierto, pero ¿qué piensan sobre el silenciamiento de la UE? Así que no sería como el gobierno federal silenciando a Doug McGregor. Sí, no, esto es, sabes, comparto la indignación de Gil por lo que le ha pasado al coronel Bode. Sabes, tengo un canal secundario, Counter Currents, en el que hago una entrevista una vez a la semana con diferentes personas. Y Bode ha sido uno de esos a quienes he entrevistado en el pasado. Y es todo un caballero muy culto y con mucha experiencia. Sabes, él conoce a la perfección la situación europea, la situación de la OTAN por dentro y por fuera, pero es un observador justo, imparcial y sumamente objetivo. Así que el hecho de que la Unión Europea esté recurriendo a intentar castigar a un hombre como él simplemente demuestra lo desesperada que se ha vuelto su situación. Europa y la Unión Europea ya no se encuentra en una posición para controlar o influir en absolutamente nada. Y particularmente con respecto al resultado de esta guerra en Ucrania. Todo se les está escapando, se les ha escurrido completamente entre los dedos. Se ven forzados a asumir el papel de meros espectadores y en lugar de buscar una forma elegante de intentar transformar esto en un enfoque diplomático con Rusia, salen a intentar castigar de forma gratuita y con saña a personas como el coronel Bode. Durante el fin de semana, el Departamento de Justicia realizó lo que yo describiría como un esfuerzo verdaderamente insignificante, completamente ineficaz y para colmo hasta incompetente.
Sí, 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 mira, yo conseguí uno de esos documentos y te puedo decir exactamente lo que dice. Bueno, muéstranos el documento. Correcto, correcto. Así que lo que hizo ella, la fiscal general, no reveló lo que se ordenó precisamente en el caso de las transcripciones del gran jurado. Una es de 119 páginas. Ella la censuró. Ella no tachó los nombres de todas las víctimas. Pause. Tachó los nombres de personas que no eran víctimas. Pause y se negó a explicar sus tachaduras. Pause, lo cual es un requisito de la legislación. Pause. No se trata de decir que es pause, sino de decir aquí está la razón por la que hemos tachado lo que aparece en esta página. Pause. Ella no hizo nada de eso. ¿Cuál es tu opinión sobre ella, Dan Bongino y Kash Patel en relación con el caso de Epstein? Sí, bueno, no me parece justo culpar a Bondi por todo lo que pasó, porque uno de los más importantes involucrados en la edición, el tachado de secciones, fue Dan Bongino. Y ya lo estaba haciendo antes, incluso antes de que estuviera completamente en su puesto como subdirector del FBI. Hemos tenido esos correos electrónicos que salieron validando eso. Mira, sin excepción, Bondi, Kash Patel y Dan Bongino son sin duda alguna herramientas del gobierno de Israel. Yo diría, los considero activos completamente comprometidos con los intereses del gobierno de Israel. Están, de hecho, sirviendo y defendiendo primero y ante todo los intereses del gobierno de Israel. De hecho, tenemos a Bongino, antes de que asumiera su cargo, fue entrevistado por una de estas, otra podcaster de internet, una mujer, y entonces ella le preguntó, bueno, ¿sabes, señor Bongino, ¿cuál de todas las causas que hay es la que sientes más cercana a tu corazón? ¿Crees que él respondió? América. ¿América la Bella? No. Él dice Israel. Así que toda esta fachada, este disparate, esta tontería que Trump ha creado sobre Estados Unidos primero. ¿No es Estados Unidos primero? No. Es Estados Unidos segundo o tercero. Israel obtiene la posición principal, la prioridad. Y todo esto se hace en nombre de la causa del sionismo. Bueno, ¿cómo es que el hecho de que los tres fueran activos del gobierno de Netanyahu, de qué manera impactaría eso en los archivos de Epstein? Bueno, porque les impide ver la forma en que la inteligencia israelí usó a Epstein, así como la CIA tuvo participación con él. El papel de Epstein, según se informa, se remonta a los días del Irán-Contra, donde estuvo involucrado en la obtención de armas para los contras, para encubrir los activos de inteligencia y también para ocultar cómo, en ciertos casos, estaban recopilando información para chantajear y presionar a otras personas. Bueno, sabes, Epstein no era un tipo cualquiera. Sí, recordemos eso. Sabemos por fuentes abiertas que Ehud Barak, el ex primer ministro de Israel, era un visitante frecuente de las mansiones de Epstein. Recuerda, incluso Alan Dershowitz describió durante una de sus visitas a la mansión Epstein, la mansión, él se hizo un masaje. A ella no le gustó, pero él se dejó los calzoncillos puestos. Oh, te agradezco mucho por haberme dado esa información, Alan. Entonces, ¿crees que nunca llegaremos a ver lo que fue censurado o lo que fue destruido o lo que fue eliminado con el fin de proteger esa singular relación que existe entre el Mossad y la inteligencia estadounidense? Exactamente. Y, ¿sabes? Bongino era, antes de que se uniera al gobierno, él, de hecho, había sido un tipo que hablaba fuerte sobre, sí, tenemos que liberar esos archivos de Epstein. Sí. Él estaba promoviendo esto con mucho entusiasmo, Larry, más que cualquier otro podcaster. Lo tenía en la cabeza, pero yo simplemente no quería pensar en eso. Pero cada vez que me daba la vuelta, ahí estaba Dan reuniéndose. Esto fue cuando Trump se postulaba para la presidencia. Correcto. Pero creo que una vez que fue incluido en la lista para ser un posible subdirector, y de nuevo, la persona clave en todo esto es Susie Wiles. Recuerda, Susie Wiles ayudó a dirigir la campaña presidencial de Bibi Netanyahu. Así que ella está muy ligada a toda la red israelí en este asunto también, pero creo que Bongino recibió la advertencia. Será mejor que te mantengas alejado de esto.
Esto va a comprometer y a exponer demasiado sobre las actividades sionistas en los Estados Unidos, los intentos sionistas de controlar a los miembros del Congreso, el chantaje a grandes empresas y a políticos para, ¿sabes?, asegurarse de que no hagan absolutamente nada que pueda dañar la causa sionista. Caramba, me pregunto si no tendrá alguna relación con esto. Chris me acaba de enviar esto. El Wall Street Journal está informando que Estados Unidos está proponiendo. ¿Estás listo para esto? El proyecto Amanecer tiene como objetivo transformar la Franja de Gaza en una moderna metrópolis de alta tecnología. El ambicioso plan o su borrador inicial fue concebido y redactado por Jared Kushner y Steve Witkoff y podría implicar que Estados Unidos se comprometa a cubrir aproximadamente el 20% de los costos totales de reconstrucción a lo largo de los próximos 10 años. Sí. Y luego reciben el pago por el proceso. A ver, quiero decir, esto es nosotros. Nosotros criticamos, y con razón, la corrupción que hay en la administración de Biden y cómo se valieron de todo esto, de información privilegiada y demás. Bueno, pero lo de Trump es peor. Y, sabes, la verdad es que él en realidad se ha vuelto bastante descarado con todo esto. Y este es un ejemplo más. Esto no tiene absolutamente nada que ver con mejorar las vidas de los palestinos. Esto tiene todo que ver con el enriquecimiento personal de Jared Kushner y de la hija de Trump, donde ellos, sabes, se asegurarán un futuro mucho más próspero con aún más miles de millones. Cristian, tenemos por favor a Kash Patel antes de que fuera director del FBI hablando sobre Israel. Veamos el video, verán lo que hicimos con Israel, con el primer ministro, con nuestras fuerzas especiales y con su operación de inteligencia. Estaremos hombro con hombro junto a ellos, apagaremos la maquinaria que alimenta con dinero a Irán. Necesitamos que Estados Unidos despierte y priorice a Israel. Necesitamos traer a casa a los estadounidenses y poner fin a esta guerra, traer a casa a los israelíes y asegurarnos de apoyar a nuestro aliado número 1 en Israel. Y la gente necesita despertar. Esto es increíble. Por eso es que el FBI está encubriendo la verdad sobre lo que realmente le sucedió a Charlie Kirk. Ya sabes, ¿Qué es lo que crees que le sucedió a Charlie Kirk y que el FBI está tratando de ocultar? Yo creo que Israel estuvo involucrado en el asesinato de Charlie Kirk. Porque... ¿Fue ese chico Robinson quien apretó el gatillo que mató a Charlie? No. Absolutamente no. Es una narrativa, una historia que se han inventado. Miremos el hecho de que pausa en la hora en que Charlie Kirk recibió un disparo, pausa cuando fue llevado al hospital, pausa según el cirujano que atendió a Charlie Kirk, pausa cuando ese cirujano salió de la sala de operaciones, pausa de la sala de tratamiento, pausa intentó volver a entrar, pausa fue detenido por 2 agentes del FBI. Fue un crimen que ocurrió en Utah y luego supimos que lo cometió un residente de Utah. El FBI no tiene absolutamente ninguna jurisdicción en ese caso. ¿Por qué el FBI le impediría a un cirujano volver a entrar en un quirófano? Dije que no querrán que toquen, que manipulen un cuerpo, que alteren la evidencia. Y repito, el FBI no tiene ninguna jurisdicción sobre esto. Estaba Kirk muerto en el... No les toca, es la policía. ¿Qué? ¿Estaba Kirk muerto en el momento en que este médico intentó volver a la sala de operaciones? Sí, estaba muerto. Él estaba... Quiero decir, francamente, juez, estaba muerto desde el momento en que le dispararon. No había forma de que sobreviviera a esa herida. Pero, sabes, hubo una curiosa presencia del FBI y luego Kash Patel vuela hasta allí para la rueda de prensa. De nuevo, ¿por qué? Porque el FBI simplemente no tiene ninguna jurisdicción. Esto tiene un parecido inquietante, como lo que sucedió con el caso de Seth Rich. Recuerden, la historia que nos contaron es que Seth Rich era simplemente, sabes, aunque trabajaba en el DNC, estaba fuera hasta tarde, lo asaltaron y lo mataron en el proceso. Le dispararon y luego falleció. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué razón la Oficina de Campo de Washington del Buró Federal de Investigaciones se vio involucrada en un asesinato de carácter doméstico, un homicidio con robo que tuvo lugar en el propio Distrito de Columbia? ¿Y por qué el FBI estaba enviando y recibiendo mensajes de manera constante con la sección de contrainteligencia del Buró Federal de Investigaciones, la cual en aquel entonces estaba bajo la dirección de Peter Strzok? Quiero decir, la única razón por la que la contrainteligencia del FBI podría involucrarse en algo así es si hubiera una conexión extranjera. Y el hecho de que el FBI esté por ahí actuando inmediatamente después del asesinato de Charlie Kirk te dice que ellos creían o tenían motivos para creer que había una implicación extranjera.
Dos desmentidos por parte de Netanyahu. Uno de ellos fue de forma inmediata y el otro de hace aproximadamente 2 o 3 días. Más adelante, sabes, en las declaraciones públicas que él mismo hizo negando que él o su gobierno tuvieran absolutamente nada que ver con ello. Bueno, lo que ahora sabemos, está documentado, esto no es una opinión, es que Charlie Kirk se había hartado de la presión sionista para apoyar a Israel sin crítica. Charlie Kirk estaba muy preocupado por el hecho de que los israelíes estaban atacando y matando cristianos, que estaban atacando y matando niños. Y luego Bill Ackman de Pershing Square organizó una intervención en Long Island que contó con Josh Hammer, un reportero de Newsweek, y ¿cómo se llama el tipo? Seth Dillon, quien dirige Babylon Bee. Todos estaban allí y ejercieron una enorme presión sobre Charlie Kirk, amenazando, ya sabes, su futuro financiero, tratando de que, ya sabes, se pasara por completo a, llamémoslo, el lado oscuro. Y Kirk se rehusó. Y entonces, apenas 2 días después de aquella intervención, por parte de esta multitud pro-sionista, Charlie apareció en el programa de Megyn Kelly hablando abiertamente, ambos, sobre cómo estaban hartos de ser presionados y acosados por este tipo de situaciones. Y entonces nos enteramos de que la noche antes de que lo mataran, Charlie Kirk se estaba comunicando por mensaje de texto y diciendo, me van a matar. Ahora bien, él no dijo, Dios, Tyler Robinson, creo que la gente transgénero enloquecida me va a matar. Eso no es lo que él estaba diciendo. Y cuando Charlie Kirk estuvo bajo una enorme presión para distanciarse de personas como Tucker Carlson, quien, muchas felicidades a Tucker, ahora es el antisemita del año. ¡Qué bien! Ah, sí, eso lo vi. Sí, tú fuiste quien me lo envió, tú o McGregor me lo mandó a mí. Sí, así es. McGregor fue quien lo envió. Qué locura, qué locura, qué locura. Así es. No, tengo que marcharme ya, Larry. Muchísimas gracias. Eres tan valiente, tan audaz, un amigo y colaborador tan extraordinario. Vienes 2 veces por semana. Hemos tenido un año fantástico aquí en el programa. Superamos los 100 millones de vistas por segundo, año consecutivo. Y tú apareces más que cualquier otra persona. No puedo agradecerte lo suficiente, mi queridísimo amigo. Bueno, estoy muy agradecido por esta oportunidad. Pero más que eso, realmente valoro nuestra amistad. Absolutamente, absolutamente. Todo lo mejor. Feliz Navidad para ti y tu familia y nos vemos, no quiero decir esto porque no quiero que el tiempo pase tan rápido. Nos vemos en 2 semanas a partir de hoy. De acuerdo. Gracias, Larry.